Vamos a comentar ahora el ejemplo 14, el cual pues está dividido en varias preguntitas, ¿no? Esto es simplemente con un propósito de guiar todo el procedimiento. Bueno, acá nos hablan de un cubo macizo, es decir, que no tiene, no está vacío por el interior. Un cubo macizo de hormigón, que es un tipo de concreto, ¿no? De 10 centímetros de arista, es un cubito de 10 centímetros por lado, como le podríamos decir. Este se arroja en una piscina que tiene agua. Y nos dan como un dato que la densidad del hormigón es de 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí nada más una observación, el hormigón, pues al ser, digamos, un tipo de concreto, puede tener otra densidad, una densidad distinta a la que estamos proponiendo acá. Eso ya depende de cómo se prepare este concreto, ¿no? Bueno, pues empezamos. En el inciso A nos preguntan, ¿el cubo flota o se hunde? Y nos preguntan por qué. Bueno, aquí la respuesta vamos a hacer referencia al principio de flotabilidad y aquí en el inciso A vamos a decir que se hunde. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues la densidad del objeto, que es un cubo de hormigón, es mayor que la densidad del líquido. En esta situación el objeto se va a hundir. Inciso B, ¿cuál es el volumen del cubo? Ya hemos trabajado ejercicios similares, en este caso es un cubito. El volumen de un cubo pues es fácil de calcular. La medida de cada lado o arista se eleva al cubo. En este caso, cada arista o lado, como le quieran llamar, tiene una longitud de 10 centímetros. Si queremos trabajar con unidades del sistema internacional, pues esto lo convertiríamos a metros. 10 centímetros son la décima parte de un metro. Y pues esto se tendría que elevar al cubo. Cuando elevamos al cubo, pues lo podemos hacer con la calculadora. Puede quedarnos, depende de la configuración. Aquí vamos a poner punto 1 lo elevamos al cubo. Y nos da 1 por 10 a la menos 3. Lo podemos escribir así. O si lo pasan en notación decimal, ya saben que equivale a esto de aquí. Entonces el volumen de este cubo es de 0.001 metros cúbicos. Ya no comentamos a detalle las conversiones, ¿no? Bueno, inciso C. ¿Cuál es el volumen sumergido del cubo? Bueno, pues el volumen sumergido va a ser el 100%. Pues si se hundió todo su volumen, se va a encontrar debajo del agua. Inciso D. ¿Cuál es la masa del cubo? Inciso D. La masa, aunque hay más de una manera, aquí conocemos el volumen. Sabemos que está hecho de hormigón y conocemos esa densidad. En particular, la fórmula que podríamos utilizar acá es esa, densidad multiplicada por volumen. Para tener unidades del sistema internacional, la densidad tendría que estar en unidades del sistema internacional, que sí lo está, tenemos 2000. El volumen también tiene unidades del sistema internacional, entonces por eso aquí no estoy copiando las unidades. Multiplicamos 2000 por 0.01, esta, que es esta, 0.001, perdón. Esto lo multiplicamos por 2000, nos da 2. La masa es de 2. ¿En qué unidades? Unidades del sistema internacional, porque esas unidades estamos empleando al menos en este caso. Y para la masa sería kilogramos. Inciso E. ¿Cuál es el peso del cubo? Bueno, el peso del cubo en el inciso E, el peso pues es fácil determinarlo si ya conocemos la masa, la cual está dada en kilogramos. El peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Esto en este caso sería 2, por la gravedad ya sabemos, la gravedad terrestre es 9.8 y este producto, bueno, pues nos va a dar 19.6. En unidades del sistema internacional, porque los datos así están, para el peso, pues quedaría en newtons. Este es el peso del cubo, pesa 19.6 newtons, o bien tiene una masa de 2 kilogramos. Inciso F, ¿cuál es el empuje que recibe el cubo? Inciso F, el empuje. Bueno, aquí nada más recordemos que cuando un objeto se hunde, entonces todo su volumen está sumergido. Y en este caso, el empuje que recibe es igual a, digamos, al empuje máximo. ¿Cómo calcularíamos esto? Bueno, el empuje, nada más como una observación, aquí el empuje es densidad del líquido por la gravedad del lugar por el volumen sumergido, que en este caso es todo el volumen. Aquí sería volumen sumergido, pero como se hundió por completo, pues el volumen sumergido equivale a todo el volumen del cubito. Densidad del líquido es agua, 1000 en las unidades del sistema internacional.
Gravedad, pues hablamos de la Tierra, gravedad terrestre. Volumen sumergido, aquí se hundió el 100%, el volumen total del cubito es este, en unidades del sistema internacional, 0.001. Hacemos este producto y vamos a ver que nos va a dar, pues esto es como dividir entre 1000, multiplicar por 1000 se cancela, el punto que nos va a dar 9.8 newtons. Ese es el empuje que el agua ejerce sobre este cubo de hormigón. Notemos en particular que el empuje, la fuerza de empuje es menor que el peso del cubito. Es decir, esto comprueba, aquí al comparar el empuje con el peso, vemos que el peso gana, es mayor el peso, entonces vence a la fuerza de empuje y por eso el cubito se va hasta el fondo, es decir, se hunde. Esta es otra manera, en vez de comparar densidades del objeto y del líquido, podemos comparar fuerza de empuje y peso del objeto para ver quién gana y hacia dónde se mueve el objeto. Bueno, finalmente el inciso G, nos preguntan cuál es el peso aparente del cubo. Todos los objetos que estén inmersos en un líquido reciben una fuerza de empuje. A veces esta fuerza de empuje es suficiente para hacer que el objeto flote. Claro, si esta fuerza de empuje vence al peso, es decir, es mayor que el peso. Si el peso es mayor, pues se hunde. Bueno, pero al final de cuentas todos reciben una fuerza de empuje y esta fuerza de empuje contrarresta parte del peso. Es por ello que los objetos dentro de los líquidos, como aquí dentro del agua, pues pesan menos porque parte de su peso se está restando, se está siendo disminuido a causa del empuje. Fórmula del peso aparente es esta de acá. Simbolito para el peso aparente, un símbolo de W para el peso con una A como subíndice, es el peso aparente. Es el peso que aparenta tener el objeto dentro de un líquido. En este caso, el cubito dentro del líquido. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues al peso original se le resta el empuje que recibe por parte del líquido. Peso del objeto, el cubito ya dijimos que pesa 19.6 newtons. Le restamos el empuje que es de 9.8. Y cuando hagamos esta resta nos va a dar 9.8 unidades, pues son las mismas newtons. Notemos aquí en particular que el objeto, el cubito de aquí de hormigón, de concreto, tiene un peso de 19.6. Dentro del agua su peso se reduce exactamente a la mitad, ¿sí? Entonces, esto es gracias a la fuerza de empuje, que aunque no fue suficiente para hacerlo flotar, al menos contribuye en la disminución del peso, ¿no? Bueno, y pues eso sería todo para este